Bueno, saludo a nuestros oyentes y quiero dar a conocer un nuevo programa de la Fundación Rescate Jurídico. Durante los años de 2015 a 2017, la Fundación Rescate Jurídico emprendió un programa que verdaderamente nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Un programa de seminarios. Traer por varios días. El primer seminario fue una semana. Después de en adelante fueron 2 semanas. A un grupo de opositores, no opositores, disidentes y estudiantes y gente de pueblo. Dimos conferencias de acuerdo con la Universidad de Miami en la Casa Bacardí. Allí tuvimos desde 20 seminaristas hasta 35 en distintas oportunidades, 7 seminarios. Pudieron compartir con verdaderas estrellas de la vida pública y política del exilio cubano. Pudimos compartir con conferencistas como Carlos Alberto Montaner, Pedro Roy, Jaime Zuliqui, Pedro García, el alcalde Tomás Regalado, el congresista Carlos Curbelo, el congresista Mario Díaz Valar, y sobre todo tuvimos 200 y pico de seminaristas. Los invito a que oigan nuestras conferencias virtuales, porque desgraciadamente las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no permiten volver a hacer los seminarios personalmente. Vamos a empezar a transmitir por las redes sociales, por el programa de nuestro website, de nuestro portal digital, una conferencia cada semana, cada conferencista, que las conferencias duraban entre 1 y 2 horas. Les pedimos que los oigan completo, porque no queremos que se concentren en oír al conferencista. No queremos que cuando esté Carlos Alberto Montaner vean solamente a Carlos Alberto Montaner. Vean a los seminaristas, cómo el intercambio cultural entre Carlos Alberto Montaner o Pedro Roy o Pedro García o Tomás Regalado o Santiago Alpizar con esos seminaristas que nunca habían estado en una cosa similar. Eso fue extraordinario. Me acuerdo la experiencia que tuvo mi amigo José Basurto, de los hermanos al rescate, que estaba indeciso entre participar en los seminarios. Cuando vino la primera conferencia, después había que sacarlo de aquí porque quería seguir hablando todos los días con esos muchachos que él nunca imaginó que podía conocer. Todo eso, por favor, escúchenlo, que van a aprender no solo del conferencista, sino van a aprender de los seminaristas también. Muchas gracias. Y está llegando tarde, no por culpa de él, sino mía, que no cambió el horario. También por culpa de Trump, que ganó las elecciones. Y lo tiene corriendo desde entonces. Y bueno, voy a hacer una cosa. Ah, sí. Porque yo sé de que terminé la conferencia privada. Normalmente lo que yo hago es un resumen de la conferencia y la digo, pero no tuve tiempo de hacer las cosas. No se oye. Ganó las elecciones. Ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer es tener la desconsideración de leerles el texto. Son 25 minutos. Yo sé que
la mayor cantidad de atención que prestan los seres humanos es 18 minutos. Pero yo recuerdo que se extiendan 25 minutos para esta cosa. Más aquí tengo que volver a salir corriendo. Porque cuando ocurre un fenómeno político como este, es tremendo, porque todas las encuestas están equivocadas, todas las predicciones, todos los expertos se metieron la pata. Entonces, es tremendo. Y hay que estar dando explicaciones. Yo lo que hago como el ejército italiano, levanto las manos y digo, equivoqué el ritmo. Me queda más problema. Bueno, la conferencia se titula ¿Qué hacer en Cuba? Básicamente. Se me ha pedido que comparta con ustedes mi visión de cómo debiera ser el cambio en Cuba, independientemente del momento en que tal cosa suceda, probablemente en los próximos años. Me parece un reto importante. Hace unos cuantos años el doctor Modesto Mainique, entonces presidente de Florida International University, me solicitó algo parecido para inaugurar una serie de conferencias auspiciadas por él mismo sobre cómo debía estar Cuba en el año 2020. Nos acercamos a esa fecha. Pronto iniciaremos el 2017 y todavía se mantiene la dictadura dentro de los mismos esquemas originales, aunque para sobrevivir ha permitido algunos cambios. La tesis gatopardiana de Lampedusa, el escritor italiano que escribió El Gatopardo. En ese libro tuvo una frase que se convirtió en, diríamos hoy en día, viral. Para que todo siga igual, hay que hacer ciertos cambios. Él lo escribió para contar una parte convulsa de la historia italiana desde la perspectiva siciliana y ha vuelto a confirmarse esta vez en el Caribe. Para entender lo que hay que modificar en Cuba es inevitable preguntarse qué ocurrió en el país y por qué ha pasado. No se puede proponer una terapia si antes no existe un buen diagnóstico y una explicación de lo que ha sucedido. Cuando Fidel Castro toma el poder y comienza la revolución en enero de 1959, la isla era una nación en fase de despegue económico. Formaba parte del pelotón de avanzada de América Latina junto a Argentina y Uruguay. Ella es mujer casi de 154 años. Lo que explica en alguna medida que muchos años más tarde, en 2016, una fundación suiza haya declarado a La Habana oficialmente como una de las maravillas urbanas del planeta. Contradictorio homenaje a la Cuba que existió antes de la revolución, dado que no hay una sola obra arquitectónica posterior a 1959 que valga la pena destacar. Claro que era un país en fase de despliegue. Realmente no tiene sentido dedicarse a demostrar esta verdad estadística. La única razón por lo que menciono este aspecto del debate es porque los Castro y sus simpatizantes suelen alegar que Cuba es una especie de infierno tercermundista en el que una multitud de indigentes convivía con un puñado de privilegiados sometidos a la embajada de Estados Unidos. Realmente nada más alejado de la verdad. Quienes estén interesados en el tema, les aconsejo que examinen objetivamente la obra que se presentó aquí mismo, Cuba, From Economic Takeoff to Collapse under Castro. Cuba, desde el momento del despegue hasta el colapso bajo Castro. Publicado por Transaction Publishing, que es una investigación muy seria, en el 2015, escrita por el doctor Jorge Salazar Carrillo, un notable profesor de Economía de Florida International University, y por Andro Nodal León, también economista y además banquero. Este es un texto definitivo que le pone punto final a esa eterna discusión. Al fin y al cabo,
todas las sociedades modernas y complejas, como la de Cuba, a largo plazo juzgan su entorno por 5 factores básicos: la alimentación, el acceso a agua potable, la vivienda, el transporte y la comunicación. Y en todos ellos, la revolución ha fracasado estrepitosamente. En todo caso, la indagación que sigue nos precipita a la más elemental y urgente de las definiciones. ¿Qué es una revolución? Y esto tiene importancia porque no solo se trata de un cambio violento de gobernantes, sino de un cambio violento de ideología e incluso de cosmovisión, de paradigmas y finalmente de régimen y de élites de poder. Eso es una revolución, y en América Latina ha habido al menos 8. Las que liquidaron el poder colonial español esgrimiendo una visión liberal, como las encabezadas por Bolívar y San Martín a principios del siglo XIX. La mexicana de 1910, que inauguró el nacionalismo estatista, reflejado en la Constitución de Querétaro de 1917. La cubana de 1933, nacionalista y protosocialista, que sembró en el país el culto por la violencia revolucionaria como solución a los conflictos republicanos, tendencia que un cuarto de siglo después desembocaría en la revolución comunista de Fidel Castro. La peronista argentina de fines de los años 40, matizada por la visión fascista de Juan Domingo Perón, que la había adquirido en la Italia de Mussolini, a donde acudió como agregado militar de su país. La boliviana, 1952, nacionalista, dirigida por Paz Estenssoro, muy poco conocida pero muy significativa, que distribuyó las tierras de labranza y redimió a la población indígena, hasta entonces marginada. La cubana de 1959, que optó por el comunismo prosoviético, arrastrada por Fidel Castro, un criptocomunista que ocultó y hasta desmintió airadamente sus convicciones y propósitos reales, hasta que un día finalmente admitió que era comunista desde sus años universitarios y prometió, y desgraciadamente ha cumplido, que seguiría siendo marxista-leninista hasta su muerte. La nicaragüense de 1979, desobada por la Revolución Cubana, que encumbró a Daniel Ortega y le allanó el camino hasta el poder. Y finalmente la chavista de 1999, dirigida por Hugo Chávez, también inspirada por Cuba y luego manejada por los servicios de inteligencia cubanos. En América Latina ha habido decenas de golpes de Estado, pero esas conmociones sociales son otra cosa. Cuando Batista derrocó al presidente constitucional Carlos Privo el 10 de marzo de 1952, aunque invocó la sacrosanta palabra revolución, sacrosanta porque los cubanos habían consagrado esa palabra como algo positivo y beneficioso, se trató de apenas un cambio forzado de clase dirigente en el sector público, pero sin ninguno de los atributos verdaderamente revolucionarios. Las imágenes anecdóticas más socorridas del panorama cubano son los autos norteamericanos de los años 40 y 50, todavía en circulación por la astucia de los mecánicos, lo que constituye una muestra clarísima del atraso técnico de una sociedad anclada en el pasado y los escombros de unos edificios que se van derrumbando por falta de mantenimiento, agravada por el clima tropical que incluye aguaceros constantes y devastadores ciclones tropicales. El 40%, esto no se lo tengo que decir a ustedes, pero es un dato oficial, el 40% de las viviendas de los cubanos están en malas o pésimas condiciones. Y un porcentaje de ellas, sin duda, son inhabitables, pese a que muchas familias no las abandonan porque sencillamente no tienen a dónde marcharse y el Estado carece de recursos para dotarlas de nuevos hogares. Esta situación explica por qué una parte notable de la población, especialmente los menores de 40 años, y aquí veo unos cuantos, piensa en marcharse como única solución a sus problemas. Después de casi 57 años de fracasos y del sacrificio inútil de 3 generaciones, la mayor parte de los cubanos no cree en la posibilidad de la redención colectiva y recurren, lógicamente,
a la salvación personal. Esto no siempre fue así. Cuando Fidel Castro llegó al poder secretamente decidido a convertir a Cuba en una nación comunista, advirtió que necesita en primer lugar crear una extensa base de apoyo, una gran clientela política que lo respaldara vigorosamente. Como el Estado cubano era relativamente pobre, no tenía como Venezuela una inmensa riqueza petrolera previamente nacionalizada por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, lo que hizo Fidel fue repartir los recursos de sus presuntos adversarios para crear esa base clientelar. El gobierno de Castro decretó la rebaja de los alquileres y las tarifas de electricidad y teléfonos en un 50%, al tiempo que aprobó una ley de reforma agraria que supuestamente repartió una buena parte de la tierra entre los campesinos, aunque no los dotó de la propiedad efectiva, porque sabía que en cierto momento posterior, como sucedió, el Estado recuperaría el control de las fincas nuevamente. Estas medidas tuvieron dos consecuencias. Fíjense qué cosa más astuta que le pidieron a nuestra gente, es decir, meterle la mano en el bolsillo a sus adversarios y con eso crear la clientela política. Por un extremo, a corto plazo, el 90% de las personas beneficiadas se sintieron muy agradecidas de la revolución y le dieron su total apoyo político. Había funcionado el populismo clientelar. Fidel Castro se había convertido en una popularísima figura con el dinero de sus ya enemigos. Yo recuerdo, cuento aquí, el júbilo de mi madre con la rebaja de los alquileres. Era una simple maestra que ganaba el equivalente de $208 mensuales, era lo que le pagaban, que en aquella época no era malo. Pero pagaba $60 por la vivienda. Comenzó a pagar 30. Y no creo que le preocupara excesivamente el destino de los propietarios. Esa es la tónica general de las personas en Cuba. Por el otro lado, la parálisis de la construcción en el país y la drástica reducción de recursos a muchos, la palabra no existe en castellano, pero se utiliza, a muchos cazatenientes, la mayor parte de ellos pequeños propietarios de bienes urbanos, la destrucción de las empresas norteamericanas de electricidad y teléfono que dependían del cobro de estos servicios para invertir en el crecimiento y obtener beneficios, y la caída en picado de la producción agrícola, nada de esto le importó al gobierno cubano. Era un verdadero desastre económico a medio y largo plazo, pero perfectamente planificado. Ahora, ¿por qué fracasó el estatismo? Naturalmente, en el pecado estaba la penitencia. A partir de ese punto comenzó a arruinarse el aparato productivo y distributivo del país, y los cubanos padecieron como nunca antes la escasez de bienes y servicios y el creciente deterioro de sus formas de vida. Ya en el año 1962 se introdujo la libreta de racionamiento, en Cuba le llamaban de abastecimiento, y desde entonces la pobreza y el estancamiento han sido la norma de vida en una sociedad que desde el siglo XVIII había prosperado progresivamente. Antes de la Revolución Cubana se esperaba, y era algo que sucedía, que las jóvenes generaciones estuvieran mejor educadas que las de sus padres y vivieran mejor, lo que acaso explica que la isla a lo largo de todo el siglo XIX, los primeros 56 años de República, hasta 1958, haya sido una sociedad receptora de inmigrantes con un balance migratorio positivo. En el momento en el que se produce la revolución, un amigo que le tocó ser diplomático revolucionario en Italia, y me contaba que había miles de solicitudes de inmigrantes italianos a Cuba. Eso demuestra el signo de las migraciones, a mi juicio, es uno de los símbolos más claros de qué país está mejor o peor. Por supuesto, la miseria y el desabastecimiento eran las consecuencias de estas razones esenciales. Pero ¿cuáles eran las causas directas? Anotemos las 10 causas más relevantes. La elección o imposición de un modelo político y económico basado en la superstición de que un Estado centralizado y omnímodo, gobernado por un partido político, en realidad una camarilla liderada por un caudillo, era una fórmula eficaz para crear riqueza.
realmente no lo era. En segundo lugar, la falta de libertad en el ámbito económico. En las anteriores dictaduras que el país había sufrido, Machado y Batista, se limitaron las libertades políticas, pero no las económicas. Cerrarles el paso a los generadores de riqueza, a los creativos y enérgicos capitanes de industria, un carísimo disparate que acabamos pagando todos. La irresponsabilidad con que se manejó el tema de la moneda nacional. Hasta la llegada de los Castro, el peso cubano había conservado su valor con relación al dólar. Tras el inicio de la revolución comenzó un proceso inflacionario que 10 años después había destruido totalmente el signo monetario. Toda ecuación económica, todo deseo de superación empieza por contar con una moneda saludable. Siempre recuerdo que en el medievo Mallorca tuvo rey. Mallorca es una isla muy especial en el Mediterráneo. Y tuvo su monarquía. El primer juramento del rey era: juro conservar el valor de la moneda. La moneda no se juega. Y lo tenían muy claro los mallorquines. En Cuba eso, pues por supuesto, no era así. La destrucción, la conversión del Estado en el único centro de iniciativas empresariales y económicas, generalmente sujeto a los caprichos de Fidel Castro. En el modelo de sociedades de libre empresa que compiten en mercados abiertos, surgen numerosas iniciativas privadas que generan empleo y arrastran al conjunto de la población. Cuando uno centra o centraliza la creación de empresas, de riquezas y las iniciativas económicas en una persona, un pequeño grupo de personas, está destruyendo lo que son los fundamentos del desarrollo económico. En Estados Unidos, por ejemplo, se dice mucho, y es cierto, que aquí 4 jóvenes se reúnen en un garaje y crean Apple o crean, Google. Es verdad, pero lo pueden hacer porque existe el estímulo general para que eso suceda. No hay trabas, el Estado facilita la creación de ese tipo de esfuerzo personal. Existen unas redes financieras, existe una protección judicial para las patentes, existe una protección a los negocios. Quiere decir que uno sabe que el esfuerzo, si tiene resultados, si da resultados, el esfuerzo que va a llevar adelante va a ser protegido. Eso desapareció en Cuba. Y cuando el hombre más creativo de Cuba, tal vez era Fidel Castro, no lo sé, pero probablemente era Fidel Castro, pero era creativo, pero con unas ensoñaciones totalmente delirantes. El café, no sé qué, quesoducto para invadir con el queso cubano al mundo entero, cosas demenciales que además no funcionaban y que fueron un desastre. Las vacas enanas para producir leche, que cada uno tuviera una vaca en su casa, las zafras de friol, todos esos delirios de este señor. La rola ciénaga de Zapata. De secar la ciénaga de Zapata. La moringa. Yo me acuerdo cuando eso empezó y yo les advertí que no acabaremos todos comiendo moringa en esta. Pero él sí no come moringa. Él sí no come moringa. Yo me temo que sí, porque está tan mal que yo creo que sí como moringa. Bueno, sigo. Otro de los elementos esenciales para explicar la debacle cubana, la destrucción de la clase empresarial. No solo no permitía la creación sino la destrucción de la clase empresarial. Las empresas privadas grandes y medianas fueron estatizadas en octubre de 1960. Sus propietarios debieron exiliarse o permanecer en la isla en condiciones muy precarias y de total indefensión jurídica. En 1968, en medio de otra convulsión estatista, fueron confiscadas unas 60.000 microempresas y Cuba se convirtió en el país más comunista de los satélites de Moscú. Otro elemento, la introducción en Cuba de la planificación centralizada típica de las sociedades regidas por el marxismo-leninismo. Un método que había resultado contraproducente donde quiera que se había empleado.
sencillamente por la imposibilidad. Esto es una cosa que explicó muy bien Mises hace muchos años. La imposibilidad que tiene cualquier burocracia de conocer las muy complejas preferencias de los consumidores. Quiere decir que la planificación centralizada siempre va a conducir al desastre, porque resulta que en una economía abierta, la posibilidad del desarrollo espontáneo, la creación de empresas espontáneas, todo eso se va nivelando a través del mercado, a través de las libres transacciones entre millones de seres humanos, y se va equilibrando. Todo eso es muchísimo más eficiente que el hecho de que un tipo graduado en la Universidad Patricio Lumumba o en Harvard, me da exactamente lo mismo, decida qué es lo que se va a producir y a qué precio se va a vender y cómo se va a vender. Eso no funciona, sencillamente no funciona, y se demostró a lo largo de 70 años que no funciona, y que el otro sistema, la libertad y la generación espontánea de un tejido empresarial, es muchísimo más eficiente. En consecuencia, la aparición de una intrincada burocracia que no estaba al servicio del pueblo ni consagraba sus esfuerzos a cumplimentar sus necesidades, sino se dedicaba a controlar a las personas para obligarlas a cumplir los caprichosos reglamentos. Todo eso está en la base del desastre. La ruptura y la hostilidad deliberadas con Estados Unidos, sin comprender que el perfil moderno de la sociedad cubana se debía fundamentalmente, esto es algo que vale la pena entender, se debía al espíritu creativo del poderoso vecino y a su notable vigor económico. Si Cuba había tenido muy rápidamente trenes, alumbrado, telegrafía, teléfono, transporte urbano, cine, aviación, radio, televisión y una sanidad razonablemente eficiente, entre otros signos de la modernidad, había sido por la influencia y las inversiones norteamericanas. Romper súbitamente esos lazos fue una contraproducente irresponsabilidad. La gente no sabía nada de historia. Decían, aquí tenemos televisión antes que nadie, pero inventó Coca-Cola o la trajo de Estados Unidos. La vinculación de la Unión Soviética y al campo socialista, un universo que tenía muchas décadas de atraso con relación a Occidente, y aceptar además el rol de suministrador de azúcar dentro del CAME, condenando a los cubanos a la pobreza permanente, es una de las causas del desastre. El sostenimiento del peso muerto, esto es importantísimo, el sostenimiento del peso muerto de un monstruoso aparato represivo que incluye a una copiosa policía a lo largo de toda la isla, un ejército enorme que sostuvo prolongadas guerras en África, un cuerpo de contrainteligencia que es el 0.5% de la población, de acuerdo con las enseñanzas de la Stasi alemana, y lo que quiere decir que hoy hay unos 55.000 agentes secretos dedicados a impedir los movimientos de los demócratas de la oposición. Como ustedes se plantean, y estos tipos lo saben todo, son 55.000 personas. Sí, es un ejército de gente, que todos tienen unos nombres misteriosos, Ariel, fulano, no sé qué, pero que no son los nombres reales de estos policías, que es el 0.5% de la población. La Stasi llegó a ese número. Sí, me contó un ex agente de la contrainteligencia cubana, que desertó hace muchos años, y se había educado en Moscú y en Alemania, que el Stasi llegó a ese porcentaje de 0.5% calculando cuántos perros de presa hacían falta para controlar un rebaño de ovejas. Yo no sé si eso es verdad, pero me parece una historia maravillosa. Si el 0.5% de cualquier rebaño de ovejas es controlado por un perro feroz, y que ese sea el modelo del Stasi, me parece que es muy indicativo de qué clase de sistema es el que han padecido los cubanos. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Pensemos que ha llegado la hora cero. Posiblemente, tras la muerte natural de los hermanos Castro, los ancianos extraordinariamente vivos. Al fin y al cabo, ningún régimen ha sido eterno, y el cubano no será una excepción. Y supongamos que comience a ocurrir en la isla lo mismo que sucedió en las estructuras políticas de los países de Europa Oriental. En este caso, lo probable
es que aflore la inconformidad que sabemos que existe en la clase dirigente cubana. Hay muchos cuadros y dirigentes del Partido Comunista convencidos de la inviabilidad de un sistema que ha fracasado durante tantas décadas. Es decir, es imposible pensar que esos cuadros cubanos son tan estúpidos que no creen que ese sistema no funciona. Ante esta situación, llega al poder en Cuba un grupo decidido a corregir los males que ensombrecen la situación y se preguntan qué es lo que hay que hacer para comenzar a componer el larguísimo periodo de la dictadura comunista impuesta por los Castro. Lo primero es entender que la acción de los gobiernos y la conducta de los pueblos dependen de las ideas que sostienen la mayor parte de la sociedad. Si no hay una comprensión de por cómo se produce la riqueza, por qué se produce, cómo se conserva, cuáles son los estados que funcionan de una manera más o menos bien y por qué lo hacen. Los Castro llevaron a la sociedad cubana al abismo comunista porque Fidel, Raúl, Che Guevara y unos pocos más tenían las ideas equivocadas sobre los programas de Cuba, sobre Estados Unidos y el mundo occidental. De la misma manera que, dominados por las ideas marxistas-leninistas, entendían incorrectamente la realidad del mundo. ¿Cómo se cambia la mentalidad de una sociedad? Por supuesto, diseminando información veraz y verificable incansablemente por todos los canales disponibles y a todos los niveles. No es lo mismo dirigirse a los universitarios que a los campesinos y obreros. Tampoco se les habla del mismo lenguaje a los jóvenes que a los ancianos, a las amas de casa que a los profesionales. Se trata de ratificar el mismo mensaje, pero estratificándolo y dirigiéndose a todos. Y la manera más eficiente de comenzar a elaborar ese mensaje es referirse a los países exitosos del planeta. Aquellos que tratan de emigrar, a los que tratan de emigrar en masa a los trabajadores del mundo entero en procura de posibilidades de prosperar. ¿Cuáles son esos países? Tomemos la lista de las 49 naciones más prósperas que confecciona Naciones Unidas anualmente en su índice de desarrollo humano, en este caso del 2015. Estos 49 países, entre 188 que ellos han censado, están clasificados como muy altos. Y se tiene en cuenta para ellos una compleja ecuación que incluye el Producto Interno Bruto per cápita, escolaridad, longevidad, sanidad, etc. Es decir, no es solamente cuánto producen, porque entonces los países petroleros pues, tendrían una ventaja. No, es una cosa muchísimo más compleja, precisamente para no responder solamente al dato del Producto Interno Bruto, que es un dato muy importante. ¿Cuáles son estos 49 países? Los voy a leer porque es interesante. Primero de ellos es Noruega, segundo Australia, Suiza 3, Dinamarca 4, Holanda 5, Alemania 6, Irlanda 7, Estados Unidos 8, Canadá 9, Nueva Zelanda 10, Singapur 11, Hong Kong 2, Liechtenstein 13, Suecia 14, Reino Unido 15, Islandia 16, Corea del Sur 17, Israel 18, Luxemburgo 19, Japón 20, Bélgica 21, Francia 22, Austria 23, Finlandia 24, Eslovenia 25, España 26, Italia 27, República Checa 28, Grecia 29, Estonia 30, Brunei 38, Chipre 32, Qatar 33, Andorra 34, Eslovaquia 35, Polonia 36, Lituania 37, Malta 38, Arabia Saudita 39, Argentina 40, Emiratos Árabes Unidos 41, Chile 42, Portugal 43, Hungría 44, Bahrein 45, Letonia 46, Croacia 47, Kuwait 48 y Montenegro, pequeña República de Montenegro, 49. Obsérvese que los primeros 30 son los sospechosos habituales, con 3 naciones excomunistas recientemente llegadas al grupo: Eslovenia, que es el número 25, República Checa, que es el número 28, y Estonia, que es el número 30. Algo muy notable cuando se recuerda que en la época comunista estos 3 países exhibían los síntomas del socialismo real,
escasez, improductividad, falta de esperanza, represión y el resto de los males típicos de esta clase de sociedad. También es significativo que otras 7 naciones excomunistas se hayan incorporado a esa vanguardia del mundo desarrollado. Eslovaquia es el número 35, Polonia el 36, Lituania el 37, Hungría el 45, Letonia el 47, Croacia el 48 y Montenegro el 50. Es decir, de los 50 países muy desarrollados, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, que es un documento absolutamente ajeno a cualquier manipulación política, 10 naciones son excomunistas. ¿Qué hicieron? Afortunadamente adaptaron y adoptaron los principios políticos de la democracia liberal, es decir, pluripartidismo, libertades civiles, respeto a los derechos humanos, poderes independientes que se contrapesan, transparencia en las gestiones de gobierno, elecciones libres, abiertas y periódicas, promulgación de leyes imparciales, esa obscenidad de que el partido, hay un partido que es el que tiene, no se sabe por qué, el Partido Comunista o el Partido Fascista que tiene el control sobre la sociedad. Las leyes tienen que ser absolutamente neutrales. Y aceptación de puntos de vista diversos. Eso en cuanto a la democracia liberal. Les cuento que los países que querían, muchos de ellos son, todos son europeos y querían pertenecer a la Unión Europea. La Unión Europea puso unas condiciones. Y las condiciones eran muy elementales. Era tener un gobierno, un sistema político de democracia liberal y de economía de mercado. Eso se llama los criterios de Copenhague. Porque la Unión Europea de pronto se vio abocada a qué hacer con estos países que quieren ingresar en la Unión Europea y que vienen del comunismo. Entonces trazaron unas reglas, y las reglas son muy elementales. Eso si buscan en internet lo encontrarán. Criterios de Copenhague. Los criterios de Copenhague es una democracia liberal y economía de mercado. Ya no había que ser creyente, no había que ser cristiano, no había, porque había sociedades europeas de carácter islámico, sobre todo en la antigua Yugoslavia, y no importaba, es decir, no había trascendencia desde el punto de vista religioso moral. Lo que había era un modelo de funcionamiento político y económico, a lo que se agregaron la experiencia de las economías de mercado libre, basadas en la existencia de la propiedad privada y el mercado, renunciando a la planificación centralizada. Tuvieron que privatizar las ruinosas empresas estatales, se abrieron al comercio internacional, se integraron a la Unión Europea y más de la mitad de ellas suscribió el euro como moneda propia. Se da la circunstancia de que Montenegro, que es la última de esas naciones que intenta incorporarse a la Unión Europea, no formaba parte del euro, pero hizo suya la moneda. Llegó a un acuerdo especial con Bruselas y utilizan el euro. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no hay manera de hacer transacciones comerciales, ni crecer, ni que mantener el valor de la propiedad si no se cuenta con una moneda que valga la pena. Otra observación que debe tomarse en cuenta es la historia previa de esa nación. Prácticamente todas tuvieron su momento de gloria, esto es interesante para nosotros, antes de la llegada del comunismo. En cierta forma, lo que hicieron fue recuperar rápidamente el puesto que tenían. Para los cubanos esto tiene cierta importancia. Los dos países latinoamericanos que están entre esas 49 naciones muy desarrolladas son Argentina y Chile. Es decir, dos de los países que formaban parte del pelotón latinoamericano de avanzada anterior a la aparición de los Castro. Hasta 1959, Cuba estaba junto a Argentina, Uruguay y Chile a la cabeza de América Latina, aunque su Producto Interno Bruto per cápita era 1/3 mayor que el chileno. Esto quiere decir que si en Cuba se repite el mismo patrón de comportamiento histórico, los cubanos no tardaremos en formar parte del pelotón de avanzada latinoamericano. No obstante, si somos capaces de aprender bien la lección del siglo XX, época
que demostró que es posible en 2 generaciones darle la vuelta a la historia, como hicieron Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, los tigres asiáticos, o como hizo Israel, el tigre semita. Podemos instalarnos en la prosperidad y la estabilidad simultáneamente. Todo está en que seamos capaces de crear un tejido empresarial dinámico y moderno, capaz de agregarle valor a la producción, algo que solo puede lograrse por medio del mercado y dando estímulos a los emprendedores y por supuesto a las personas que tienen una cierta formación. Por eso es inútil, y aquí viene la conclusión final, es inútil planificar obsesivamente el futuro. De lo que se trata es de crear instituciones de derecho que protejan los esfuerzos individuales y colectivos para que las personas, mientras persiguen sus sueños, les abran camino a los demás. No hay que decirles a los demás cubanos lo que deben hacer. A eso se han dedicado infructuosamente los Castro por casi 60 años. Hay que desbrozar el camino para que los cubanos impetuosamente, por su propia cuenta, alcancen el lugar que les corresponde en el concierto de las naciones. Y ahí termina la charla. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren tirar algo, tomate, una cosa, pues estamos dispuestos a todo. A ver. ¿Así? Y creo que lo que usted ha dicho ahí resume el antes, durante y el después de lo que está sucediendo hoy en el fenómeno este que se llama Cuba, ¿no? Abiertamente. Y que un politólogo pueda referirse a la experiencia de estos países de Europa del Este y que se pueda reconocer que en Cuba están existiendo cambios, pero para que el status quo se mantenga, eso a nosotros nos da un haber de que tenemos que seguir haciendo cosas y de seguir buscándole la confianza y el apoyo de ustedes, que es lo más importante para nosotros. Porque es verdad, usted decía que hay un éxodo muy grande de jóvenes menores de 40 años que están buscando emigrar de Cuba, pero también queda un grupo de jóvenes que estamos dentro de Cuba, que tenemos deseo de hacer cosas, tenemos actitudes y actitudes, ambas para poder hacer cosas, pero nos falta eso, nos falta la posibilidad de capacitarnos, desarrollarnos, y no estoy hablando de título personal, pero estoy hablando de todas las personas con las que nosotros trabajamos, y creo que de todas las organizaciones que están aquí. Y usted lo dijo concretamente, hay que prepararse para ese futuro, no podemos esperar que llegue el futuro para prepararnos. No, y la presencia de ustedes es muy importante en esta sociedad. Yo sé que las limitaciones son enormes. Había un general muy pesimista en España que decía que uno es tan valiente como se lo permite su enemigo. Y el enemigo, si es implacable y es feroz y te mete en la cárcel y qué sé yo, y te saca los ojos, bueno, pues entonces es lógico que haya en Cuba 2.000, 1.500, 2.000 disidentes a lo largo del país, una sociedad de 11 millones de personas. Pero de esos 11 millones de personas, hay 2.000 que tienen el valor que tienen ustedes, y el resto tienen una secreta admiración que probablemente la disfrazan. Y la disfrazan porque reconocer que el valor está en otra parte, que la valentía está en otra parte, es una cosa dolorosa para el ego de muchas personas. Entonces es mejor simular una especie de indiferencia, pero en el fondo tiene que haber, como en todas esas sociedades comunistas, había una secreta admiración por la disidencia y por la oposición, porque sabía que estaban haciendo algo por el conjunto de la sociedad. Ahora, llegará un momento, y es aquí lo que se dice, en que una parte de la estructura de poder, que pasó en todas partes, pasó en Hungría, pasó en
en la propia Rusia, pasó en todas partes. Una parte de la estructura de poder se daba cuenta de que aquello no funcionaba y tenían que cambiarlo. Entonces empieza un modo de comportamiento que acaba culminando en una especie de transacción general entre esa parte de la estructura de poder que tiene el control de las instituciones comunistas y la sociedad civil, como en el caso de ustedes, y ahí en esa conjunción es donde puede salir una Cuba diferente. Ellos han tratado de, y Fidel, malvadamente, pues, han tratado de ponerle cerrojo a la Constitución y no se puede cambiar nada y el país seguirá siendo marxista-leninista. Bueno, mientras ellos estén vivos y mientras tengan el control de la sociedad, eso yo me tengo que hacer así. Pero también sé que tienen 90 años uno y 85 el otro, que no les va a quedar demasiado tiempo. Y que la gente que viene después se da cuenta de todo eso. Tengo una amiga que era muy amiga de Carlos Laje y de Felipe Pérez Roca. Como esta señora era extranjera, ellos podían hablar y podían decirle las cosas que no le decían a ningún cubano. Y ellos, cuando Carlos Laje era el primer vicepresidente y el otro era el ministro de Relaciones Exteriores, hacían unas críticas enormes y feroces contra el régimen porque sabían que aquello no funcionaba. Ahora, tan pronto había un cubano en el grupo, disciplinadamente recitaban el catecismo de la secta. Ellos no querían seguir vivos. Cuando les grabaron una conversación se acabó un español que tenía una finca, qué sé yo, y que se grabaron, ahí se acabó el programa. Si hubieran grabado una conversación con esta señora que yo conocí hace unos años, también se hubiera acabado, pero afortunadamente eso no pasó. Así que yo los felicito y además los admiro, porque hay que tener un valor extraordinario para enfrentarse a un aparato totalitario de las características del aparato totalitario cubano. Adoro miedo. De todo. Adoro miedo. No, y miedo, pero el miedo es normal y el miedo es natural tenerlo, pero ¿cómo no van a tener miedo? El que no tenga miedo, pues es un enfermo. Controlado, miedo controlado. Claro, el problema es controlar el miedo. Aquella frase de que los regímenes totalitarios no se gobiernan con el corazón, sino con la vejiga. Eso es verdad. ¿Alguna otra cosa? Sí, el profesor Mondoleni. No, a nosotros, uno que está ahí presente con nosotros, en esa exposición, está hablando de las revoluciones que se han presentado. No escuché las iniciativas esas de las guerrillas, darle aquí a América Latina. No, porque realmente las guerrillas de El Salvador, de Guatemala, pues no llegaron al poder, no consiguieron, cuando llegaron al poder, como en el caso de El Salvador, la única que llegó al poder fue Nicaragua, gracias al apoyo cubano, y a eso sí se le mencioné, pero en el caso de Guatemala y Honduras o El Salvador o Argentina, pues fueron intentos que no llegaron a ninguna parte. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. ¿Llegaste a ir a Guatemala o no? Sí, llegué, gracias. Ya se me había olvidado mío, gracias. Para mí no, porque aquello fue un... No, sí, tremenda experiencia. Le iba a preguntar ahora mismo que estamos con el nuevo fenómeno Trump, qué implicaciones, qué cambios cree que puede haber o ¿Qué va a pasar? Bueno, en relación con Cuba, sí. y lo primero que hizo Raúl Castro fue ordenar ejercicios militares. El bastión. Entonces, es decir, se puso en clave heroica, que es lo que siempre hace. Imagino que ocurrirá en Washington lo que siempre ocurre, ni se entera. En Cuba hay unos ejercicios militares, que alguien lo atropelló un jeep, qué sé yo. No va a pasar nada. Ahora, el triunfo de Trump es un problema para el gobierno cubano, por varias razones. Primero, tiene la capacidad de demoler todas las relaciones logradas con Obama. ¿Por qué? Porque esos fueron decretos
presidenciales. Y de la misma manera que Obama firmó ciertos decretos, los puede firmar Trump invirtiendo eso. Luego, la posibilidad de que el embargo sea levantado es ya mucho más remota. ¿Por qué? Porque mientras el Congreso, el Senado, la presidencia estén en manos de este señor, eso no va a suceder. Por otra parte, el éxito en el estado de la Florida, que ganaron por los pelos, se lo debo del voto cubano. El voto cubano se dividió. 50% votó por Trump, 50% más o menos votó por Hillary. Pero esa proporción de cubanos que votaron por Trump es mucho más alta que la proporción de los hispanos que votaron por Hillary. Eso genera una cierta lealtad y una cierta gratitud por parte de Trump hacia el grupo de cubanos mismo. Es muy significativo que haya ido a la brigada 2506 a hablar pocos días antes de las elecciones, y que la brigada 2506 rompiera una vieja tradición de neutralidad y apoyara la candidatura de Trump. Todo eso hace que tengan un acceso al Washington de Trump que no tenían ahora. Y yo me imagino que todo esto combinado con la catástrofe venezolana hace que la situación en Cuba económica sea mucho más grave. Se hará mucho más grave. Cualquier inversionista que estaba pensando meterse en Cuba, debido al clima creado por Estados Unidos, lo va a pensar dos veces. No va a hacerlo. Ahora, ¿es eso bueno o malo para la libertad de Cuba? Ahí depende del criterio de cada cual, y es muy difícil saber. Lo que sé, acabo de leer un libro extraordinario de Robert Service, se llama El fin de la Guerra Fría, 1985-1991. Robert Service lo que hace es ver qué pasó en Moscú, qué pasó en cada uno de los países comunistas y qué pasó en Washington en ese periodo, qué pasó con Reagan, qué pasó con Bush. Lo cierto es que en el momento en el que más necesitaba Moscú la ayuda económica, Estados Unidos, en época de George Bush padre, muy elegantemente se la negó. Y eso provocó la implosión final de la Unión Soviética. Hay un momento en el que Gorbachev se aparece, no sé en dónde se vieron, se fue mal, no recuerdo exactamente dónde se vieron, y le piden $15.000 millones para paliar las circunstancias y para que lo sostengan en el poder, porque ya ellos veían como una situación muy crítica. Y George Bush padre, muy cortésmente, le dice que bueno, que tiene que pensarlo, que hablarían de 1.500 millones, una décima parte. Y eso no alcanzaba para paliar la situación. Y eso, en el caso de la Unión Soviética, provocó el desplome final de la Unión Soviética. No provocó, pero fue es decir, saber que no había una salida económica contribuyó al fin del comunismo. En Cuba, los cubanos, la impresión es que los cubanos que no forman parte de la clase dirigente no creen que ese país evolucione en ninguna dirección. Estaban satisfechos y contentos con que se pudiera vivir un poco mejor con las inversiones o con el fin del embargo, si algún día se levantaba, pero no porque aquello fuera a transformar el régimen, porque me parece que no es esa la actitud de los cubanos, de la mayor parte de los cubanos. ¿Qué va a pasar ahora cuando esa clase dirigente se enfrente a la posibilidad de 4 años u 8 años de una mayor penuria económica, de una cerrazón? ¿Qué va a pasar? No, yo no sé. La verdad que no está muy bien. Sí, Iván, qué bueno verte. Como hablo de un solo personal de verano.
usted leo hace mucho rato. Además lo escribe muy bien y escribe la verdad. Mire, que iba a preguntarle, cuando aquí se adelantó el fenómeno Trump, hay muchas cosas, ¿no? Yo estuve siguiendo todo hasta las 4 y tanto, ahí en Televisión Martí, en Radio Martí, y el primer impulso que tuve fue no adelantar el vuelo y regresar a Cuba, ¿no? Porque es que lo veo tan claro, así que es un populismo, claro. Me queda la cosa que las instituciones de este país, ¿no? Si Trump hubiera sido presidente en Brasil o en Chile o en Jamaica, hubiera sido un dictador. Probablemente de los equilibrios, ¿no? Que tienen las instituciones, que fueron sabiamente diseñadas por los padres fundadores, ¿no? Yo creo que es lo que va a hacer cambiar las cosas. Yo sé que aquí hay mucha gente que son seguidores de Trump, evidentemente. No es un problema de Trump, oigan, es un problema que yo creo que Estados Unidos está regresando al siglo XX, ¿no? Pero bueno, más allá de esta, quería saber su impresión, porque es que nos engañamos, nos ha estafado la prensa, tanto en el Brexit, en Gran Bretaña, en España, bueno, el multipartidismo, en Colombia ahora con los acuerdos de paz y ahora, ¿no? Se dio una cosa insólita, ¿no? Parecía que el panfleto de Gramsci, toda la prensa se votó en contra de Trump. Yo, si hubiera sido un ciudadano americano, hubiera votado por Trump, porque, bueno, siempre el ser humano tiende a apoyar al más débil, ¿no? Y eso fue, me parece que fue contraproducente, en mi opinión. Sí, porque si tú dices, no, es malo, todos los medios aquí, los grandes medios, es decir, New York Times, el Post, la mayoría de todos se buscaron apoyar a Hillary, y yo me supongo que muchos entonces dirán, bueno, pues ¿por qué cae de aquí, no? Entonces, pues muchos podrían votar por Trump. Lo otro, veo que había también un medio implícito, hablé con muchos americanos, ¿no? De descendientes latinos, que a boca de encuestas decían que iban a votar por Hillary, pero después votaban, lo cual eso me preocupa también, porque toda una sociedad cimentada los valores precisamente de la democracia. Así que la gente misma sabía que era políticamente correcto decir ante una cámara que iba a votar por Donald Trump. Ahí en Martín, que sabes que el gobierno norteamericano, la gente, porque después ya, entre tragos, sí, sí, voté por Trump. Pero ahí no. Pero los ojos le brillaban cuando ya Trump iba a dar el discurso, ¿no? Y eso, es decir, me he cortado dos cosas. Porque también me llamó la atención, creo que 70%, nunca, no sé si alguna vez la elección de Estados Unidos había llegado a esas cosas. Que no es tanto el poder del voto latino, no es tanto el poder del voto negro, que creo que son más 25%, sino que cuando el Theo Blanco Guas salió a votar, creo que es mayoría, entonces decidió el 67% y salieron a votar en una proporción que no se esperaba. 10 millones más de WASP. De ese tipo de personas salió a votar. Y esto se dio el vuelco a la elección. Pero hubo mucha confusión. Yo recuerdo que yo le mandaba a todo el mundo el gran estadístico electoral aquí es Nate Silver. Yo le mandaba a todos mis amigos las cosas que publicaba Nate Silver explicando por qué iba a ganar Hillary Clinton. Y en medio de la discusión anoche en CNN recibo un mensaje de texto de un amigo mío que me dice: Nate Silver es un come mierda. Un cubano que lógicamente estaba hasta el gorro de los mensajes de Nate Silver y de los errores de Nate Silver. En definitiva se equivocaron todos. Y nos equivocamos todos. Yo me equivoqué también. No, yo me paso la vida equivocado. Como en 3 semanas, el escándalo de los correos, el escándalo del enfermo mental que es marido de su principal asesora. Pero yo no me creo ya eso del 25% de la mental. Como tampoco me creo entonces que los cubanos americanos que están a favor de que termine el embargo, porque entonces cómo se puede elegir de nuevo a senadores que están a favor de mantener. No, es verdad. Ahí hay una manipulación de las estadísticas. La mayor parte de los cubanos que votan, la generación nuestra, están a favor de mantener una política de restricciones económicas mientras el gobierno cubano no haga cambios hacia la democracia, la cosa no es tan sencilla de el embargo sí o el embargo no, es restricciones económicas a cambio de cambios políticos y cambios reales en la sociedad cubana. La mayor parte de la gente, yo creo que estaba a favor, yo no,
Yo estaba en contra de Trump, pero la mayor parte de la gente de mis amigos estaban a favor de Trump. Y pasaba eso que dices tú, que había una especie de vergüenza por ser trumpista. Y con vergüenza que hoy ya se eliminó. El chaval, en este caso un muchacho joven que pone la cámara ahí en CNN, me dijo, profesor, quiero decirle ahora, la verdad, yo voté por Trump. Voto secreto. Sí. Yo creo, profe, a mi punto de vista, lo poco que conozco aquí de la política norteamericana, de que había un voto en contra de Obama hacía muchos ratos, Sí. por lo que venía Obama realizando. Porque tal vez por respeto, o no se le manifestó o no se le manifestaba, y esperaron la votación para hacer el momento preciso. Porque creo que la política de Obama llevó a este país y a otros países a situaciones muy complejas, incluyendo Cuba. Nosotros los opositores, desde que se acercaron la política de Obama, lo que hemos recibido más represión, más golpizas, más persecución, más acoso, como nunca antes se había visto. Claro, porque en la medida en que ellos piensan en la manera del razonamiento de Fidel Castro, que es un gran policía, básicamente un gran estadista, pero es un hombre de control social, lo que debe pensar es que a mayor espacio de libertad económica se corresponde un mayor control social para evitar que se desborde El proceso social. Entonces, por supuesto, yo creo eso, que hay cada vez más represión. Por eso yo no era partidario de la política de Obama en ese sentido. Yo creo que fue un error. Además, a mí, de la misma manera que ahora me engañaron los estadísticos, me engañó Obama. Obama me dijo muchas veces que no, lo dijo hasta la víspera de declarar que había un acuerdo con el gobierno cubano. Y eso me parece que es una cosa impropia. Esos acuerdos y muchos otros acuerdos más creo que dieron el traste con eso. Y sobre la situación de Cuba, específicamente, Cuba siempre ha encontrado Rusia, ruso, chino, iraní, para que la ayude económicamente, porque Cuba con 4 pesos sostiene con hambre a un pueblo, lo mantiene con un hambre y forma parte de la dominación. Y no es lo mismo que Rusia, que necesita no sé cuántos miles de millones de dólares. Y creo que van a intentar seguir siendo lo mismo, vendiendo una cuota, Claro. una cuota de territorio de acercamiento a los Estados Unidos, con la distancia, y eso lo van a seguir vendiendo con esos países que son enemigos históricos de los Estados Unidos y de la democracia internacional. Sí, ya empezaron. Es decir, hace rato sacaron a sus diplomáticos y el propio Raúl hizo una especie de gira por Angola y por otros países y por Irán a la búsqueda de fuentes de financiamiento para poder sostener ese desastre. Como es una isla enormemente, como un sistema enormemente improductivo, pues entonces tienen que buscar la ayuda de la caridad revolucionaria o de la caridad antiamericana por todas partes. Jóvenes, yo debo irme y Santiago, gracias por la oportunidad de... La verdad que te agradezco mucho que hayas venido hoy, porque era un día muy difícil. No, claro, y ahora tengo que volver a explicar lo inexplicable. Con lo cual, Muy productivo y muy beneficioso.